Bienvenidos a este webinar de Prodware hoy trataremos en varios casos de uso de automatización inteligente relacionada con el Departamento de Recursos Humanos. En primer lugar me presento, yo haré la introducción de este webinar. Mi nombre es Ángel Aranda y soy el manager de Modern Workplace y están conmigo y van a participar enseñándoos y explicando los casos de uso de recursos humanos. Mis compañeros Jordan Calero, que es arquitecto de soluciones de Power Platform y inteligencia artificial, y mi compañero Albert Puig, que es especialista también en soluciones de inteligencia artificial y data. Y sin más, os presento un poco el guión, el índice que vamos a seguir en la sesión de hoy. Haré una pequeña introducción muy cortita de lo que es la automatización, de lo que son los agentes de inteligencia artificial, y a continuación hemos preparado pues estas 5 demos, ¿vale? Que ahora os explicaré un poquito más en qué consiste cada una de ellas, para que pues tengáis ejemplos prácticos, reales. En algunos casos os haremos incluso una explicación del caso de uso y una demostración, que os llevéis ejemplos de las cosas que se pueden hacer, y al final, pues si tenéis alguna pregunta acerca de, oye, ¿se podría utilizar o se podría hacer un agente o se podría hacer un caso de este tipo? Pues que encantados de responderos. Bien, a nivel de introducción, ¿en qué consiste la automatización? Pues al final lo que se trata con la automatización es que ciertas tareas que antes hacíamos de forma manual, los usuarios, las personas, pues las hagamos de forma automática, ¿vale? ¿Qué beneficio tiene esta automatización? Pues nos puede llevar un ahorro de tiempo, puede ayudar a reducir los errores humanos, nos puede ayudar a ser más eficientes, ya que los usuarios hagamos foco, dedicamos nuestro tiempo a otras tareas de mayor valor y esas tareas repetitivas pues las podamos automatizar, ¿vale? Hoy vamos a ver ejemplos, pero que simplemente para que entendáis que digitalizar no es automatizar, es decir, tareas que antes hacía en papel, convertirlas o hacerlas ahora en Excel, eso no es automatizar, sí que es digitalizar, pero no es automatizar. El reto es un poco que cada uno de nosotros en nuestro día a día, haciendo nuestros procesos habituales, pensemos qué se podría automatizar, y luego, bueno, pues hay que ver, dependiendo de la complejidad de estas tareas que pensamos que podemos automatizar, pues ver qué dependencias técnicas, es decir, qué tecnologías de nuestra caja de herramientas deberíamos utilizar para poder automatizar esa parte. Bien, y dentro de esta pequeña explicación de qué es la automatización, ¿dónde entra el agente de ella? Pues un agente es un componente que le añade a esta capacidad de automatización que estamos hablando, le añade o le integra la inteligencia artificial y permite también pues conectar distintas datos, fuentes de información, documentos o información que tengo en una base de datos, información que tengo en una carpeta de mi OneDrive o en una carpeta de mi SharePoint, ¿vale? Vamos a ver estos agentes que pues tenemos varios tipos, ¿vale? Hay agentes más sencillos, agentes más complejos. Lógicamente, en cualquier agente en el cual estamos usando inteligencia artificial, es necesario controlar y supervisar por parte de los usuarios qué es lo que está haciendo, cuál es el resultado que me da. No podemos dar por bueno los resultados cuando hay una inteligencia artificial de por medio, sino que tenemos que supervisarlo, controlarlo y validarlo. Primer tipo de agente, agentes de tipo conversación. Son agentes a los cuales yo, como usuario, voy a trabajar con ellos vía lenguaje natural, conversando, y le voy a pedir algo y él va a ir a recuperar información relacionada con mi petición a unas carpetas de documentos, a una base de datos, va a ser capaz de razonar a partir de esa información que recupera y de lo que yo le he pedido, va a poder resumir y me va a poder responder, ¿vale? Es como si voy a una máquina, le pongo una moneda que es mi petición y me devuelve una respuesta que es el resultado un poco de
ese trabajo. Hay otro tipo de agentes un poquito más avanzado que a partir de esta conversación son capaces de realizar transacciones, realizar operaciones, acciones. O sea, es el mismo modelo de antes donde yo estoy conversando, yo hablo con mi agente, le pido lo que quiero, pero dependiendo de lo que me va respondiendo, este agente sería capaz pues, de enviar un correo, de enviar una convocatoria de reunión, de grabar o crear una ficha en una base de datos. ¿Vale? Y estas acciones que va a tomar mi agente transaccional, pues pueden llevar una validación explícita. Es decir, antes de grabar o antes de enviar un correo o antes de convocar una reunión, me puede preguntar a mí que confirme si quiero que lo haga. ¿De acuerdo? Y esto marca un poco la diferencia con el tercer tipo de agente, que lo vamos a llamar autónomo, porque no empieza a trabajar a raíz de una pregunta o una petición que yo le hago, sino que se activa, se dispara ante un evento que no requiere intervención humana. Por ejemplo, pues recibimos una candidatura con un currículum en un puesto de trabajo que estamos ofertando en LinkedIn, ¿vale? Y ese disparador pues lanza este agente que es autónomo, que empieza a organizar tareas. Pues manda un correo a mí para avisarme que hay una candidatura, en paralelo contacta, le manda un mensaje al usuario, busca un hueco en la agenda de Outlook, convoca una reunión para hacer una entrevista. Bueno, habría que definir lo que hace esta gente, pero como veis, realiza una serie de tareas de forma automática y además en una secuencia, en un determinado orden, por lo cual es capaz de organizar o orquestar una serie de tareas de forma un paralelo, una detrás de otra. ¿Vale? Con lo cual, en estos casos, sobre todo, porque estos son los agentes más avanzados, conviene medir los resultados. Oye, ¿cuántas veces lo hace bien? ¿Cuántas veces no es capaz de resolverlo? Pues porque no tiene bien el dato del email del candidato y no es capaz de enviar un correo. Y cuántas veces, pues en ese caso, cuando no puede enviar un correo, pues tendrá que levantar la mano mi agente, me tendrá que avisar y un supervisor humano pues tendrá que actuar, ¿no? Entonces hay que medir un poco cómo funcionan estos agentes, sobre todo cuando estamos hablando de que les damos autonomía. ¿Vale? Tecnologías que tenemos por parte de Microsoft para implementar agentes. No voy a entrar mucho en detalle, ¿vale? No queremos que sea un webinar técnico, ¿vale? Sino es un webinar para explicar los casos de uso, funcionalmente lo que hacen, pero simplemente que sepáis pues que algunos agentes conversacionales se pueden implementar en Copilot, con Copilot Chat o con Copilot 365, que tenemos también una herramienta que se llama Copilot Studio Lite o Lite, que permite que un usuario, o sea, que nosotros mismos sin programar podamos crear un agente. En este caso, el tipo de agentes que podemos crear se conectan o a una carpeta mía o a un documento o a una página web. Y lo que quiero que haga mi agente se lo explico con lenguaje natural. No necesito programar. Le doy una descripción, instrucciones para indicarle cómo de responder. ¿Vale? Y luego hacia la derecha, si vamos hacia la derecha, cada vez que vamos hacia la derecha, digamos, vamos avanzando en agentes cada vez más complejos, pues tenemos Copilot Studio que me permite ya, sí que aquí sí que hay programación y esto permite pues ya cuando quiero conectarlo a otra base de datos, que no son documentos, que no es una web, cuando quiero que ejecute acciones voy a necesitar como mínimo Copilot Studio y cuando tengo una lógica más sofisticada. ¿Vale? Y por último, la tecnología digamos más potente dentro del ecosistema de Microsoft para crear agentes se llama iFoundry y me permite crear estos agentes transaccionales autónomos más sofisticados. ¿Vale? Y me permiten una variedad de tecnologías mucho más potentes. ¿Vale? Pero no voy a entrar a describir estas tecnologías. Bueno, ¿qué casos de uso vamos a ver en este webinar? Pues vamos a presentaros 5, ¿vale? Todos relacionados con recursos humanos. El primero tiene que ver con el proceso de onboarding de un empleado y con un manual del empleado. El segundo tiene que ver con un asistente que me ayuda a gestionar el equipo.
El tercero tiene que ver con inteligencia para nuevas contrataciones, un agente que me ayuda en procesos de selección y procesos de contratación. Y los dos últimos, que ya son más avanzados, son un agente que predice, me ayuda a predecir el asentismo y la rotación, y un agente para presupuestación. Hemos añadido los iconos de las tecnologías que utiliza cada uno de estos agentes por debajo, ¿vale? Y sin más, lo que voy a hacer es voy a pasar la palabra a mi compañero Jordan, que os va a explicar los primeros casos de uso de recursos humanos. Muchas gracias, Ángel. A ver, en un segundito mi pantalla se verá, ¿vale? Y bueno, pues retomando la sabia explicación de Ángel, vamos a empezar a mostraros casos de uso que podrían materializarse a través de estas tecnologías en prácticamente cualquier equipo de recursos humanos o en las labores del día a día de dichos equipos. Comenzamos por una de las tecnologías que podrían ser más simples en un primer momento, que tienen un impacto grande, pero que además tienen un tiempo de desarrollo muy breve. Empezamos con un manual del empleado y con un proceso de onboarding, ¿vale? Que van muy de la mano. Vamos a empezar con un agente que se llaman declarativos, y se llaman declarativos porque, como indicaba Ángel, con Copilot Studio Elite podemos hablar con estas herramientas y directamente el hablar con ellas significa que las configuramos, por lo cual esa configuración está al alcance de prácticamente cualquier equipo, ¿vale? No requerimos, teniendo el licenciamiento adecuado, de la dependencia de equipos de IT, equipos de desarrollo, sino que nosotros mismos, pues quizás no solo podamos desarrollarlos, sino irlos modificando a lo largo del tiempo. Vamos a empezar con un agente muy simple, muy sencillo, en el que, bueno, pues va a estar relacionado con una serie de documentos, por norma general, manuales, que van a ayudar al usuario a esa nueva contratación, por ejemplo, a esa persona que se une o a una persona que ha cambiado, ha rotado de equipo y necesita conocer los entresijos de su día a día y hay documentación que le puede ayudar en eso, pues qué menos que hacer un puente con esa documentación, traduciéndosela, mejorándosela, compatibilizando diferentes documentos en una sola respuesta, etcétera, para ayudarle a tener todo el contexto de su nuevo equipo y su nuevo lugar de trabajo, ¿vale? Para ello, vamos a empezar este viaje por un lugar que seguro que a muchos os suena, SharePoint, ¿vale? Como repositorio documental. En este lugar, nosotros, pues como podéis ver, tenemos una serie de bibliotecas, de listas, donde volcamos dicha documentación en diferentes formatos. El que nos va a interesar ahora mismo es la documentación estandarizada. Estamos hablando de manuales, de PDFs, de Word, de PPTs, de Excel, donde tenemos ciertos parámetros que nos van a interesar, bueno, pues trasladar a esos usuarios. Y si os fijáis por aquí, yo tengo, como si fuera cualquier otro fichero, un manual del empleado. Este manual del empleado, yo podría abrirlo directamente en Copilot 365 o abrirlo incluso en un panel lateral para que mientras yo voy trabajando con mis documentos, ¿vale? Esto se va a mantener aquí a mi derecha y yo pues puedo, oye, voy a ver el offering de esta compañía, voy a poder ver el proceso de onboarding, toda la documentación que tenemos disponible, yo puedo seguir trabajando con ella, pero tengo un asistente a mi derecha que ya me da algunas opciones para trabajar. Oye, mira, yo acabo de unirme a una empresa, vamos a poner que me estoy uniendo a Prodware en este caso, y yo quiero saber un listado de qué productos ofrecemos a nuestros clientes por área, ¿vale? Incluso que me los ordene por relevancia. Estos son unas consultas que podemos dejar pregrabadas para ayudar al usuario a conocer un poquito más qué tipo de preguntas se le pueden hacer a este manual del empleado. Por supuesto, estamos hablando que este agente, por el momento, únicamente tiene acceso a lo que es la documentación que nosotros le hayamos indicado, no tiene por qué ser toda, a la documentación de este repositorio, ¿vale? Y como vemos, ya nos empieza a contestar. Dice que hemos solicitado un listado de productos. Esto además yo lo puedo expandir un poquito para tener más espacio. Y como veis ya me empieza a contestar ordenándolos por relevancia, ¿vale? Aquí tendríamos la posibilidad de comprobar de dónde viene esta información, de qué documentos, ¿vale? Como veis aquí, por ejemplo, de una PPT, viene de otra PPT. Bueno, en este caso ha sido todo PowerPoints comerciales, ¿vale? Y aquí podemos tener un resumen, como veis, muy claro, muy directo sobre todas las tecnologías
en las que, bueno, pues en este caso, en esta empresa, los productos que ofrecemos son tecnológicos, ¿vale? Es asesoría, es configuración, etcétera. Vale. Vamos más allá. Ya no solo es un técnico que se ha unido a nuestra empresa y que quiere conocer nuestro offering, no, vamos más allá y vamos a darle también documentación que le ayude en su día a día. ¿Qué tipo de documentación? Pues, por ejemplo, si estamos hablando de tecnología, buenas prácticas. Como veis, dentro de estas carpetas tenemos una sección de buenas prácticas y yo podría preguntarle, tal y como podéis ver aquí, en estas preguntas predefinidas, ¿qué buenas prácticas puedo aplicar en el desarrollo de y una tecnología? Pues en este caso, yo voy a usar Power Automate, que es una de las tecnologías con las que trabajamos y que muchos equipos de recursos humanos no tienen por qué conocer al dedillo todos los entresijos de esta tecnología. Ya veréis por qué os digo esto. Aquí empieza a utilizar uno de los manuales que encuentra y empieza a hablarnos de buenas prácticas generales, beneficios a aplicar en estas prácticas, ¿vale? Y habla de diseño de interfaz de usuario, mantenibilidad, validación de datos. Comienza a hablarnos de, bueno, un resumen muy escueto, muy acercado al usuario de qué podría hacer. Si quieres más información, siempre tienes el documento. Pero aquí yo quiero darle una vuelta, porque estamos hablando de recursos humanos. Esto es una muy buena herramienta para personas que se unen a la empresa, que son un nuevo equipo, como os comentaba, pero solo les serviría a ellos entender esta documentación. Vamos a darle una vuelta. Desde el punto de vista de una entrevista, ¿qué preguntas he de hacer para saber si una persona sigue estas buenas prácticas? Si tenemos en la documentación, bueno, lo he escrito de un poco regular, pero si tenemos documentación técnica o de cualquier índole, comercial también podría ser, que nos dé información, esa información la podemos embeber gracias a la generatividad de estas tecnologías en nuestro día a día, porque nos aportan conocimiento y, como veis, un conocimiento muy aterrizado si la configuración es buena. Como veis, pues yo creo que tal y como tenemos configurado a esta gente, la información te la da de una forma muy escueta, muy directa, muy accesible. Y yo ya con esto, ¿vale? Con este diseño y escalabilidad, con estas preguntas que me da, cómo gestionas los permisos y roles de seguridad de tus flujos, qué mecanismos utilizas para validar los datos, ¿vale? Con estas preguntas que tengo, yo podría preguntarle perfectamente que me preparara incluso el orden de las preguntas que podría hacer en una entrevista, ¿vale? Y como os digo, esta tecnología está muy acercada al usuario final. ¿Por qué? Porque si yo llego, por ejemplo, a la carpeta de CV, imaginad que tenéis una carpeta con esos currículum vitae que van llegando en el día a día para diferentes puestos, oye, tenéis que organizarlas, tenéis que trabajar con ellas, tenéis que encontrar el perfil adecuado. ¿No sería más sencillo que con un solo clic le dijera crear un agente, abrir agente y ya tuviera un primer acercamiento a utilizar la IA dentro de nuestra organización? Pues es tan sencillo como eso. Fijaros, no está configurado, no me saluda de una forma tan agradable, no hay ejemplos personalizados, pero, sin embargo, yo puedo decirle, ¿hay algún perfil compatible con una vacante de especialista de selección? Fijaros que yo no he configurado nada, yo simplemente le he dicho, créame un agente en base a esta carpeta, ¿vale? También tiene en cuenta las subcarpetas que tengáis. Yo, sin ninguna configuración, simplemente con 2 clics que vienen por defecto dentro de SharePoint, creo un agente, inmediatamente me dice si quiero hablar con él y, como podéis ver, sin una mayor configuración, entiende la documentación que hay dentro de esa carpeta y empieza a decirme cuáles son los perfiles que pueden ser más interesantes y por qué. Como veis aquí, ha detectado 2 currículums dentro de esta carpeta. Como veis, tenemos unos cuantos. Y efectivamente, tanto Isabel como Rosa, ¿vale? Se encuentran por aquí, ¿vale? Incluso algunos no tienen el nombre directamente, pero internamente sí que lo tienen y nos lo aporta. Imaginad lo difícil que puede ser sacar estas conclusiones de forma rápida en una biblioteca mucho más extensa y que, como veis, no tenga los documentos pues etiquetados de tal forma que no sea sencillo. Esto nos aporta un valor enorme, ¿vale? Bueno,
Esto sería el primer caso de uso, ¿vale? Muy acercado, como os digo, al mundo de la documentación. Y vamos a dar un paso más allá. Vamos a hablar de agentes declarativos también, totalmente configurables por usuarios de a pie, y que en este caso va a dar un salto porque va a tener en cuenta, vamos a poder tener en cuenta conversaciones, nuestro calendario, nuestros correos electrónicos, no solo documentación, no solo ficheros. Para eso hemos creado un agente de onboarding en el que, bueno, pues las conversaciones que tenga yo con mis compañeros, las reuniones que se me marquen, los emails que lleguen en ese proceso de onboarding, los va a tener en cuenta para darme el mejor asesoramiento, ¿vale? ¿Dónde accedo a este agente? Muy sencillo, desde Teams, la herramienta de comunicación por defecto para toda la organización. Como veis aquí, yo ya tengo mi agente de onboarding en la interfaz de Copilot 365. Para esto no necesito un licenciamiento per se, puede haber un licenciamiento estándar para toda la organización de pago por uso, o si dispongo de la licencia de Copilot 365, pues puedo tener tantos agentes como quiera, ¿vale? Por lo menos de este estilo. Y como veis aquí, yo también tengo una serie de preguntas predefinidas para ayudar al usuario, ¿vale? Es el onboarding de nuevos trabajadores en nuestra empresa. Entonces, qué menos que facilitarlo todo lo posible. Oye, ¿cuáles son los primeros pasos que tengo que realizar tras incorporarme? Por supuesto, aquí estamos hablando de que también hay una documentación asociada, apuntando a este sitio de SharePoint que os enseñaba antes, donde va a buscar la documentación, va a entender el contexto del equipo en el que me encuentro y fijaros, comienza ya a decirme, mira, antes de llegar, recuerda llevar el DNI y tu documento de identificación, por la mañana vas a tener una reunión de bienvenida, al mediodía pues tendrás una presentación con el equipo y fijaros que aquí me dice, oye, durante tus primeros 90 días vas a tener una serie de formaciones y de reuniones, ¿vale? Estos son los recursos y herramientas que tienes, esta es la formación que es obligatoria que realices, etcétera. Fijaros que también yo en todo momento aquí en un botoncito que se encuentra aquí abajo a la derecha, yo voy a tener esas preguntas a las que acceder y fijaros, oye, yo llego como persona que está en ese proceso de onboarding y lo que más me preocupa es, oye, me estoy enterando de todo, puedo encontrar qué reuniones voy a hacer durante las próximas semanas. Bueno, pues si están convocadas, yo puedo decirle cuáles son mis próximas reuniones. Y este es el salto cualitativo que nos dan estos agentes declarativos, ya no de SharePoint, sino generales, ¿vale? Que van a tener en cuenta, como veis, incluso elementos como el calendario, como los correos electrónicos y demás. Él ha detectado que yo tengo 2 reuniones y en esas reuniones, pues en este caso, una es con Ángel Aranda, otra es con Neil Redón, una es este próximo jueves y la siguiente será el 5 de noviembre, ¿vale? Sus duraciones, etcétera, ¿vale? Podría seguir preguntándole y pidiéndole ayuda y asesoramiento sobre los diferentes elementos que componen ese proceso de onboarding. Por ejemplo, oye, ¿qué formaciones he de completar? Por supuesto, también este contexto se guarda y yo podría seguir preguntándole sobre estas 2 reuniones de las que me he hablado. ¿De acuerdo? Fijaros que yo lanzo, oye, ¿qué formaciones tengo que completar? Y él está accediendo a todo el conjunto, tal y como está configurado, a todo el conjunto de la documentación a la que tengo acceso, los chats dentro de Teams a los que tengo acceso, las reuniones, los correos electrónicos, etcétera. ¿Vale? Fijaros, formaciones obligatorias iniciales, como veíamos en la parte superior, ahora más extendido, aún así siendo sencillo y en todo momento llevándote a dónde? A un manual del empleado que no deja de ser un documento, ¿vale? Aquí podríamos ver todos los documentos a los que ha accedido y, por supuesto, tendríamos la oportunidad de abrirlos en todo momento para consultarlos de forma más detenida. ¿De acuerdo? Este sería el salto cualitativo, que ya no solo nos quedamos en documentos, sino que, como habéis visto, también, ¿vale? Os lo demuestro aquí en el calendario, también tiene en cuenta, pues, esas reuniones que tenemos disponibles, ¿vale? Esperad que carguen, que debería de cargar. Aquí tenemos una, ¿vale? Y si no me equivoco, principios de noviembre debería aparecer otra, ¿vale? Bueno, vamos a saltar al siguiente caso de uso, que además es uno de mis favoritos, ¿vale? Que sería la gestión del equipo, un asistente. Esto se va a hacer con otra tecnología que también está enfocada en el usuario final, que para nada está pensado para técnicos y para desarrolladores de inteligencia artificial, sino que está muy aterrizada al día a día. ¿Y qué hay más en el día a día que nuestras anotaciones? Que ponerle un poco de orden
al caos de anotaciones que tengamos de las diferentes entrevistas que hemos hecho, los diferentes procesos de selección, los diferentes comentarios que hemos tenido con los equipos o con los responsables que van a acoger a esas nuevas contrataciones o a esos nuevos compañeros y compañeras. Bueno, pues para ello tenemos la posibilidad de crear nuestros propios agentes de inteligencia artificial a través de una tecnología que se llama cuadernos, ¿vale? Con estos cuadernos o notebooks en inglés vamos a poder enlazar documentos, herramientas como OneNote, como Loop, como por supuesto también pues nuestro OneDrive, subir documentos que tengamos, subir vídeos y vamos a poder sacarle partido a todo ello de una forma muy sencilla. Vamos a ver un asistente ahora mismo, un asistente personal, que me ayude a mí, como persona perteneciente a un equipo, a analizar el estado del equipo, nuevas necesidades, puntos fuertes, puntos flacos de ese equipo para luego poder transmitirlo al equipo de recursos humanos y decir, necesitamos poner más hincapié en determinadas formaciones, necesitamos pues, personal nuevo para suplir ciertas carencias, etc. Fijaros que aquí pongo una pregunta de mi equipo en este momento, ¿quién es el candidato ideal para un ascenso o cambio de puesto según mis anotaciones? Esas anotaciones que yo haga en estas herramientas, Loop, OneNote, también pueden enlazarse con anotaciones, con cuadernos que tenga el equipo de recursos humanos. De esa forma, yo apunto las cosas en sucio en un lugar, pero cualquier persona que quiera acceder a esa información lo podrá hacer en limpio a través de la inteligencia artificial y, por supuesto, con esa parte generativa que nos va a ayudar a sacar conclusiones, que al final es de lo que va esto. ¿Vale? Vuelvo aquí y ahora me voy a ir a la interfaz de Microsoft 365. Como veis aquí, estoy en el inicio de Microsoft 365 y he ido a la sección Notebooks, ¿vale? A la sección de anotaciones, de cuadernos. Dentro de aquí tengo un cuaderno ya creado, gestión del equipo, que si os fijáis está conectado a una serie de elementos como puede ser Loop, como puede ser OneNote, como puede ser documentos. Un resumen muy breve. Loop no deja de ser una herramienta de notas donde todo se queda de una forma mucho más estructurada, mucho más limpia. Como veis aquí tengo pues mi equipo, el equipo de Modern Workplace, con una serie de miembros, con sus roles principales, sus especialidades, con tareas incluso que gestiono dentro de este lugar, ¿vale? Para saber cuáles están en curso, cuáles están completadas. Y luego tengo una serie de anotaciones, de reuniones de feedback que he tenido con esos miembros del equipo. Como veis aquí, pues yo he ido anotando ciertos aspectos que me parecen importantes sobre mi equipo, ¿no? Imagina que soy un líder de equipo y que toda esta información en algún momento del año voy a tener que transmitirla al equipo de recursos humanos o tiene que tener acceso directamente el equipo de recursos humanos a ello. Yo esto lo podría compartir, pero por supuesto no todo es tan bonito. También hay, pues, el día a día, ¿no? Notas de una forma un poco más sucia, más directa, más inmediata, pues, por ejemplo, de las dailies, de esas reuniones diarias en las que surgen ciertas cosas y que, oye, yo puedo tomar alguna anotación. Veis que aquí yo he ido tomando anotaciones sobre esos trabajadores, sobre los trabajos que hacen, sobre los puntos fuertes, sobre los puntos quizás no tan, en los que no destaquen tanto, y todo eso yo me lo puedo llevar junto con documentación aquí. Yo simplemente lo asocio y a partir de ese momento yo le puedo hacer preguntas. Como por ejemplo, de mi equipo, ¿quién es el candidato ideal para un ascenso? Y ojo que esta pregunta tiene trampa. Ahora lo veréis. Importante. Según la nueva normativa de seguridad, nosotros no deberíamos nunca de utilizar la IA para hacer un social scoring, o por lo menos tenemos que vigilarlo mucho, pues la IA no puede, en los procesos de contratación, decidir a quién contratar o no, o quién, en este caso, se recomienda que tenga un ascenso. Otra cosa es que la IA te ayuda a comparar, a sacar conclusiones, pero las conclusiones tienen que ser tuyas. Así que reformulemos la pregunta. Vamos a decirle, hazme un resumen de los puntos fuertes y débiles de mi equipo. Aquí yo no estoy diciendo que priorice a una persona sobre otra, sino que me ayude a tomar ciertas conclusiones. ¿Vale? Esto es muy importante porque al final la normativa europea ya está en vigor y ya implica que no solo desarrollemos IA, sino que desarrollemos de una forma adecuada la IA. Y Copilot se asegura, como veis, sin ninguna configuración extra,
de tener ese tipo de cosas en cuenta. Y como veis aquí, ya me empieza a sacar conclusiones. Pues Iván Delgado tiene estas fortalezas, tiene estas debilidades, Nuria Paredes, Lucía Navarro, Laura Méndez, bueno, me va diciendo un poquito un resumen de cada uno de ellos de una forma, como veis, también muy directa. Y ahora, teniendo en cuenta las ofertas activas que yo he asociado a este cuaderno, ¿vale? Le voy a preguntar si alguno encaja con los perfiles buscados. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Yo tengo aquí asociado las ofertas que hemos lanzado internamente y digo, oye, antes de buscar afuera, vamos a ver si internamente quizás una promoción tendría sentido. Y dice, oye, mira, pues para esta oferta de recursos humanos, Lucía Navarro y Laura Méndez podrían tener cabida en ello. Y te explica el por qué. Para técnico de SharePoint y consultor Modern Workplace, pues te dice, si estás buscando esto, Sergio Ramírez e Iván Delgado podrían tener un encaje, lo cual ya te da una nueva perspectiva pues en la selección interna antes de que la selección externa, ¿vale? Que veremos dentro de poco. Y además aquí me gustaría enseñaros que, como veis aquí, también hay un botoncito que pone Researcher. Esto lo que hace es que en vez de darte contestaciones muy rápidas e inmediatas, lo que hace es una investigación profunda. Lo bueno que tiene esa investigación profunda es que nos va a permitir hacer un análisis más exhaustivo. Yo por aquí, ¿vale? Tengo una conversación previa, ¿vale? En la que yo ya lo he lanzado, esto tarda unos minutos, por eso no os lo puedo enseñar que cree esta respuesta inmediatamente, pero fijaros, aquí yo le pregunté, analiza en profundidad qué perfiles podrían optar por un aumento salarial, ¿vale? Y simplemente aquí ya no es elige uno, sino dime cuáles podrían encajar. Y como veis, con este researcher, con este investigador, la respuesta es mucho más detenida, mucho más pausada, te incluye ciertos elementos que son visualmente más atractivos y que pues matizan más algunos de esos eh, pues de esas conclusiones. Fijaros que aquí me saca pues el perfil de Laura Méndez y me habla más extensivamente de todo ello, teniendo en cuenta toda la documentación y todas las anotaciones. Fijaros que aquí está Loop, que aquí está OneNote, todas las anotaciones, fijaros, una anotación de la reunión del 17 de octubre, que valida este impacto en resultados del que estamos hablando. Fijaros la potencia que tiene esto. Y todo este informe lo ha hecho, como veis, un informe muy extenso, ¿vale? A través de esta capacidad de researcher. Siempre que queramos un análisis más detenido, pues tenemos la posibilidad de simplemente preguntar y tener una respuesta rápida o tener un análisis en profundidad con respecto a todas esas anotaciones, lo cual me puede ahorrar, pues yo creo que bastantes horas. Y como elemento añadido, y esto es tarea para casa que os dejo, también tenemos la posibilidad de generar un podcast sobre esta información que tenemos con esta parte de Play Audio que no os puedo enseñar porque no puedo compartir el audio, en el que nos va a permitir grabar o generar con IA un audio que luego podemos reproducir y que va a hablar sobre los temas que nosotros le preguntemos. Oye, pues quiero que me hagas esta valoración y que me la expliques de forma hablada con una conversación amena. Pues estamos en ese punto, ¿vale? Eso es simplemente un clic, ¿vale? Y ya lo tenemos disponible. Esto sería cuadernos. Aquí pararíamos lo que son la parte de agentes declarativos o elementos que se configuran únicamente con algunos clics y simplemente con lenguaje natural. Como os decíamos, conforme vamos avanzando en tecnologías, pues la complejidad aumenta y ya entra esa parte de programación, esa parte de desarrollo más a medida. Y para ello tenemos un agente de Copilot Studio de inteligencia para nuevas contrataciones. Este agente lo que va a hacer es utilizar información interna y externa para ayudarnos en el proceso de selección de nuevos integrantes a nuestra organización, ¿vale? Simplemente es un ejemplo de, bueno, pues de seguir dando pasos hacia adelante en este mundo que es el uso de agentes de inteligencia artificial. Como veis, aquí hay una interfaz mucho más complicada donde yo puedo hacer muchas configuraciones, donde puedo ser determinista y decir que todo no sea generativo, sino que haya partes en las que yo guíe al usuario con el mensaje exacto que yo quiera utilizar y no un mensaje creado por la generatividad de la IA.
Al final del día, esta es la interfaz de configuración, pero lo que nos interesa es venir aquí, venir a, pues en este caso, a un chat con el que, como veis, yo ya he tenido muchas conversaciones, ¿vale? Con este chat. Y al final esto no deja de ser un agente que yo tengo disponible desde Teams, desde Microsoft 365, para hablar sobre estas nuevas contrataciones y que puedo asociar no solo con una conversación de chat privado, que puede ser unitaria, solo yo como es esta, o con múltiples compañeros, sino que también puede estar dentro de un equipo de trabajo, en cuyo caso yo puedo con @nuevas contrataciones hacerle preguntas que no solo vea yo, sino que también vean mis compañeros. En este caso, como estamos hablando de ofertas de trabajo y de nuevas contrataciones, pues lo primero es saber cuáles son las ofertas que tengo disponibles, ¿verdad? Vale, pues, ¿cuáles son las ofertas abiertas actuales? ¿Vale? Él empieza a investigar sobre ello, ¿vale? Y me dice, mira, estas son las 3 ofertas que tienes disponibles y si quieres ir a la documentación, como veis aquí, tengo incluso el link para la documentación. Oye, mira, necesitamos un especialista en recursos humanos y cultura organizacional, ¿vale? Pues como yo esto ya lo tengo enlazado con todos esos CVs, con el conocimiento interno de la empresa e incluso con portales de recruiting, pues yo directamente busca los perfiles que encajen en el puesto. ¿Vale? Quiero que me saque alguna clase de resumen de esos perfiles que encajen en el puesto con todos estos diferentes orígenes que yo he configurado. ¿Vale? Ya no nos quedamos en documentación únicamente, vamos mucho más allá. Este tipo de agentes, además, tal y como decía Ángel, son los que nos van a permitir que se realicen acciones automatizadas, que directamente, si por ejemplo hay que enviar un correo pidiendo que se actualice el currículum vitae y que nos lo envíe a través de correo electrónico, pues podríamos pedírselo a la gente. Y así, imaginad cuántos elementos dentro de ese día a día podríamos automatizar, ¿vale? Como veis aquí, tarda un poco, no es inmediato, pero también es porque este agente está conectado a muchos más orígenes de datos, ¿vale? Entonces aquí sí que tenemos que ser un poquito pacientes. Si vemos que tarda un poco, saltamos para no demorar en las demos de Albert, ¿vale? Voy a dejarle unos segunditos más y ser un poquito paciente. Y para este tenía también un último punto, ¿vale? Si no podemos ir arriba y ver cómo lo generó en anteriores ocasiones, un último punto de, oye, si tú ya encuentras cuál es el puesto y qué perfiles son interesantes, pues qué menos que además genere un guión para la entrevista. Mira, aquí ya me ha sacado los perfiles, ¿vale? Tenemos a María López Fernández, a Arturo del Pino, Gonzalo López, Sara Jumila, Ramón Valdés, Federico. Bueno, de hecho, me ha sacado una selección para cada uno de ellos, ¿vale? Porque le he dicho busca los perfiles que encajen en el puesto y no le he definido un puesto, así que ha sacado todos los puestos. Entonces le voy a decir que me genere un guión para la entrevista de María López y de Teresa Santos. ¿Vale? Imaginad que yo tengo mañana que realizar esas 2 entrevistas, pues aquí ya tengo todo el contexto, no solo de la oferta que le estoy hablando, sino de esos perfiles que ha detectado. Digo, oye, hazme un guión de qué preguntas tengo que hacerle y qué dónde tengo que ahondar teniendo en cuenta sus perfiles. Lo bueno que tenemos en este caso es que además este agente lo tenemos conectado no solo con plataformas de recruiting, sino también con la información de Internet, ¿vale? De tal forma de que para perfiles y para elementos a lo mejor técnicos, como es este caso, que no controlemos desde el equipo de recursos humanos en esta contratación, pues podemos en todo momento saber que está cogiendo todo el contexto de la información de la red para darnos este resultado y ayudarnos. Como veis, he intentado que todos los agentes que se muestren pues aterricen mucho todos los conceptos y sean muy claros y muy concisos, que es una cosa que se busca, ¿no? No grandes parrafadas. Fijaros que aquí, ¿vale? Te dejo un guión estructurado. Yo le pregunté, le pedí una tabla, podemos pedir tablas, le pregunté por un guión y fijaros, de 0 a 3 minutos, bienvenida y encuadre, de 3 a 8 minutos, motivación y encaje general, de 8 a 20 minutos, experiencia en cultura y clima, profundidad técnica, más casos. Veis que aquí me sacó ese guión perfecto de una entrevista de 60 minutos, sin yo decirle nada más allá de genérame un guión y fijaros que incluso te saca un banco de preguntas de qué preguntas puedes hacer y cómo las puedes hacer, ¿vale? E incluso unos criterios finales
para tener en cuenta con respecto a esas preguntas. O sea, nos deja todo hecho en bandeja, ¿vale? Aquí va a tardar un poquito, así que en este caso voy a dejarlo aquí y voy a darle paso al ver para no dejaros sin sus demos. Albert, todo tuyo. Muchas gracias, Jordan. A ver, voy a... Perfecto. Jordan, se ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Me confirmas que sí? Sí. Perfecto. Genial. Pues nada, Jordan, muchas gracias. Ahora lo que vamos a hacer es un pequeño salto a dos escenarios que están íntimamente imbricados con todo lo que son las funciones de la gestión del capital humano, pero que quizás son un poco separadas de lo que sería el ciclo de vida del candidato, todo lo que nos ha contado Jordan hace un momento, ¿no? Que se enmarcaría más quizá dentro de ese ciclo de vida desde que pues, le estamos buscando, le acogemos, le hacemos el onboarding, ya están con nosotros, tenemos una vacante, etcétera. Pero claro, es tan importante detectar esas vacantes como tener herramientas que nos permitan de forma anticipada ver o detectar, que es la palabra clave, detectar que tenemos un índice de rotación que está cambiando, para bien o para mal, o de absentismo. Y hablaré de los dos temas, porque dependiendo de la tipología de vuestra compañía, pues tendréis más impacto en la rotación o más impacto en el absentismo o en las dos. En este sentido, voy a hacer un inciso muy poco técnico y muy rápido de cuáles son los miembros que vamos a utilizar para hacer todo esto. No voy a hacer una demo en detalle, porque no nos queda mucho tiempo tampoco, pero digamos que de todo lo que os ha enseñado Jordan en los anteriores demos, esto lo que vendríamos es a conectarlo con datos que ya tienen vuestra organización. Es necesario, evidentemente, tener un dato saludable, unos datos correctos para poder conectar los agentes, que son esos elementos que nos van a permitir interactuar con la información de una forma amigable y que se van a poder integrar con las interfaces que os acaba de enseñar Jordan, con Copilot Studio, con la interfaz de Copilot M365, etcétera, etcétera, y poder tener una interfaz de uso amigable sin barreras técnicas de lo que hay por debajo. Y esto para mí es muy importante y es algo que veréis que Microsoft va a ir enfatizando con el tiempo. Independientemente de dónde esté esa información, en muchos casos será información estructurada que esté en sistemas de bases de datos, pero que para la función de recursos humanos ese no debe ser un problema ni un limitante. Hemos pensado un caso de uso que estamos desarrollando para algunos de nuestros clientes, que es detectar de forma temprana cuál es la curva, el índice de absentismo y rotación que van a sufrir. Tenemos clientes en Prodware que dan servicios 24/7 de atención telefónica para servicios de emergencias, servicios sanitarios, etcétera, etcétera. Servicios técnicos también, que a lo mejor son 8/5, pero tienen el mismo nivel de exigencia. Y donde ahí el absentismo y la rotación, bueno, la rotación creo que lo sufrimos todos, nosotros también, en el ámbito tecnológico, es muy importante anticiparte a lo que va a suceder. Y para poderte anticipar, como digo, necesitamos esos datos que tienen que estar bien ordenados, limpios y bien manejados dentro de la organización, unos modelos de inteligencia artificial que nos permitan anticipar cuál es el comportamiento de la organización a lo largo de los meses y compararlo con otras épocas del año y con datos históricos y poder generar alertas. Pero vamos un paso más allá. Si veis aquí hay un cuadro de mandos muy tradicional, ¿no? Bueno, de Power BI, pero tengo al lado Copilot. Un copiloto que le podré preguntar de forma natural, sin yo tener que entender qué está sucediendo, si ha habido un cambio y que me genere alertas tempranas para facilitarme la toma de decisiones proactiva. Puede ser que haya un área que tenga más déficit en este ámbito que otra y es una función o es una necesidad tanto del área
como del área de gestión de capital humano, porque puede ser que haya aspectos de retención, formación, etcétera, que si se activan de forma anticipada puedan mejorar la retención de ese capital humano, etcétera. Y todo de forma o con mediante lenguaje natural, que esto es clave. Sí, puede tener muchos indicadores, pero la magia de todo esto es que estamos permitiendo y estamos poniendo soluciones en las cuales ya no es necesario ni entrar un código de mandos. En las interfaces que os ha enseñado Jordan hace unos minutos, podemos tener un agente conversacional y desatendido también, porque yo le puedo preguntar, que me genere alertas, avisos y reportes automáticos. Cuando digo reportes, me refiero a niveles de rotación o de absentismo semanal en función de vuestro registro, fichaje, etcétera, etcétera, que tengáis. Os lo comparto como algo más allá de la simple pregunta a un agente, sino que un agente trabaje para mí y mis funciones de gestión de capital humano se vean mejoradas. Y otro ejemplo que me parece muy interesante es, sí, siempre cuando hablamos de gestión del capital humano, siempre a todos, y a mí el primero me viene a la cabeza el típico ejemplo, ¿no? Captación, acogida, seguimiento del nuevo empleado, planes de carrera, etcétera, etcétera. Pero para poder hacer todo esto hay que presupuestar un ejercicio y también tener un seguimiento a lo largo del año de cómo ese presupuesto se ha ido adaptando a las necesidades corporativas de nuestra organización, ¿no? Y al final lo que necesitamos es poder integrar toda esa información de una forma amigable para que no tener que estar haciendo, y lo voy a decir de forma muy coloquial, cocinando con Excel arriba y abajo, cuál es ese presupuesto y ese seguimiento del presupuesto una vez ya lo estoy ejecutando. Pero evidentemente esto no es magia. Tengo que tener una serie de informaciones que esas no son preocupantes, porque todas las organizaciones tenemos información sobre nuestras nóminas, nuestra organización, quizá no tanto los rangos salariales por área, función y departamento, pero esto es algo que hay que tener construido. Y luego, mediante una herramienta de simulación que me permita establecer posibles escenarios de, pues voy a incorporar más gente el año que viene, o al contrario, calculo un 2% de bajas de maternidad, más un 3% de bajas por personas que dejan la compañía, etcétera, etcétera. Yo, ya el siguiente paso después de la simulación, que sería toda la parametrización que puedo hacer pues con un entorno como el que veis aquí, poderle yo increpar o preguntarle al sistema directamente. Como os decía hace un momento, ya no tanto para alertas, sino para optimizar y reducir errores y mejorar la toma de decisiones aunadas con el área financiera. De forma que las partidas presupuestarias que se definan desde capital humano realmente no sean dolorosas generarlas ni hacer un seguimiento. Poco más. Ángel, te paso el testigo y si quieres abrimos la ronda de preguntas. Sí, perfecto. Me encargo yo un poco de responder. Tengo una pregunta de Miguel, ¿vale? La lanzo a todos, ¿vale? Pregunta sobre la posibilidad de crear un agente que trabaje planes de formación para las personas de la organización, ¿vale? Entonces, vamos, entiendo que la respuesta es sí, ¿vale? Pero si podemos elaborar un poquito de detalle, Jordan, Albert. Sí, bueno, en este caso quizás por similitud a ese agente de cuaderno que analizaba un poquito el equipo, ¿vale? Parte de ese análisis del equipo también es ver el plan de carrera, ¿no? Al final eso bebe mucho también de documentación, de píldoras formativas, de documentación y portales de formación que tengamos internos dentro de la organización.
y dentro del perfil y las anotaciones que tengamos de ese perfil, pues un poco enfocarlo. Se podría hacer perfectamente un agente de diferentes tipos y diferentes índoles, dependiendo de cómo de profundo se quisiera hacer ese análisis del plan de carrera. Pero por supuesto, lo único, como tantos otros, toda esta parte de inteligencia artificial generativa comienza a funcionar muy bien cuando tenemos una estructura en nuestra organización, una documentación, una información bien estructurada, bien securizada, por supuesto, también. Pero yo creo que es un punto fundamental el darnos cuenta de que si tenemos una buena documentación, unas buenas píldoras formativas, unos buenos, una buena documentación también a nivel de, oye, por dónde podemos evolucionar dentro de nuestra organización, y eso luego lo lanzamos a un agente con unas instrucciones que acerquen toda esa información de la mejor forma al usuario final, podemos limar, yo creo que muchísimas asperezas dentro de nuestros equipos y como decía Albert, también limar ese absentismo y esa rotación en la mayor medida posible, gracias a que tenemos herramientas que guían directamente al usuario y por supuesto que en algún momento puedan redirigir esa petición a una persona que pueda hablar con la persona que quiere mejorar este plan de carrera. No sé si Albert quiere decir algo más o Ángel. No, yo creo que lo has respondido súper bien. Hay una pregunta aquí, y ya te la lanzo a ti, Jordan, que tienes más experiencia que yo, que me pregunta Miguel, más o menos, ¿cuánto se tarda en lanzar o poner en marcha alguno de estos casos de uso que nos has contado hoy? Bueno, depende de cuál de ellos, claro, pero como habéis visto, in situ, en el momento, la coordinación de currículum vitae es que a lo mejor, imaginad cualquier biblioteca de documentación que tengáis, pues a lo mejor no muy bien organizada o que tenga mucha documentación y que queráis sacar conclusiones rápidas o selecciones rápidas entre esos documentos, como habéis visto en un clic prácticamente. Siempre que hablemos de agentes declarativos, son desarrollos que tienen mucho impacto, mucho retorno, mucho ROI en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque prácticamente son herramientas que dándole 1, 2, 3, 4 instrucciones, eso sí, siguiendo una serie de pautas para que sean las mejores instrucciones posibles, pueden hacer que un agente comience a funcionar en cuestión de horas. Ahora bien, los agentes son algo que por un lado necesita la validación siempre de una persona y segundo, que necesitan una evolución constante, que es muy difícil tener en cuenta todas las solicitudes o todas las necesidades que detecta una persona cuando va a hablar con un agente. Entonces, pues esas anotaciones que dejábamos a pie de agente para ayudar con qué tipo de preguntas se pueden hacer y demás, también ayudan a ir añadiendo nuevas funcionalidades y que el usuario sea consciente. Entonces, la respuesta: se tarda muy poco tiempo con todos los agentes que he enseñado. Quizás el último agente que requiere acceso a portales de contratación y demás, pues un poquito más. Evidentemente, esa tiene parte de desarrollo, pero todos los demás muy poco tiempo y un gran potencial para su evolución conforme pase el tiempo. Esa sería Muy bien, Jonathan. Pues si os parece, aunque haya alguna pregunta más, la intentamos responder rápido, ¿vale? Si queréis, hay una pregunta que tiene que ver con el tipo de licenciamiento que se hace falta para implementar estos casos de uso. Entonces, bueno, yo creo, Jordan, los que tú has comentado, el tipo de licenciamiento para los dos primeros, estás usando la licencia de Copilot 365. Exactamente. ¿Vale? El tercero, que es Copilot Studio, si un usuario tiene Copilot 365 podría utilizarlo, pero si no lo tiene, iríamos a el modelo de pago por uso, por paquetes de mensajes. Exacto. Y en los casos que ha mostrado Albert, pues es más complicado, ¿no? Porque allí es es el modelo de Fabric que sí, va por capacidad. Hay dos palancas, una donde tenéis los datos. Fabric sería lo ideal porque os activaría las funcionalidades de Copilot en Power BI, y luego, si se necesitan capacidades a mayores, los consumos son pago por uso dependiendo del modelo de lenguaje que se utilice, si es GPT-5, si es Claude, etc. Vale. Muy bien, pues si os parece, por no alargarnos mucho más,
lo dejamos aquí. Os damos muchas gracias a todos por asistir. Si tenéis alguna pregunta más, pues no dudéis en enviárnosla y estaremos encantados de responderos. Jordan, Albert, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti y a todos los que han estado por aquí viendo el webinar. Muchas gracias. Un fuerte abrazo y Saludos. buen día. Chao. Ya.